Ah, listo. Estamos entonces en la clase de Filosofía Política para tercero medio, selectivo de Filosofía Política, día 25 de marzo 2021. Ya estamos entrando todos a cuarentena, ¿sí? Parece. Entonces, hoy nos tocaría la tercera parte ya de las exposiciones y trabajos sobre la filosofía política de Thomas Hobbes, ¿sí? Ya hemos hecho dos clases sobre Hobbes, esta sería la tercera. La cuarta, en realidad, la primera fue como una especie de introducción, muy introductoria y sin PowerPoint. Me acuerdo que yo estaba acá en la sala mostrando un PowerPoint acá atrás, digamos, pero nadie podía ver, ¿sí? Fue el día que recién fueron los estudiantes del colegio, ¿no? Por las cuarentenas. Entonces, vamos más o menos con algunas cosas que ya hemos revisado en las clases anteriores, ¿sí? Vimos el concepto de filosofía política. Vimos estas preguntas, vimos la foto acá de Hobbes, la pintura más bien, la foto de la pintura de Hobbes. Vamos a aceptar acá. Y tenemos acá algo que va a ser importante para la clase de hoy, ¿ya? Volver de nuevo al contexto, ¿contra qué escribe Hobbes? Teníamos que tener en cuenta esto. Siempre la filosofía se hace en contra de algo, ¿sí? Y en el caso de Hobbes, no es la excepción. Hobbes está escribiendo en contra de estas cosas. Primero, la guerra civil inglesa, que le tocó a él vivir. Le tocó prácticamente toda su vida vivir en medio de una guerra civil. Por tanto, era un tipo que detestaba la guerra y el desorden. Segundo, la idea del derecho divino de los reyes. Antes se pensaba que los reyes tenían el poder político por voluntad divina. Incluso había otro inglés, Robert Filmer, que señalaba que los reyes descendían de Adán, ¿sí? Y que por tanto tenían derecho a gobernar. La idea del poder divino de los reyes, del derecho divino de los reyes. Los reyes están ahí porque Dios los puso. Hobbes está en contra de eso. Y tercero, la idea griega, que es de autoría de Aristóteles, de que el hombre es un animal político o social por naturaleza. Como ya vimos nosotros, en el estado de naturaleza de Hobbes, el hombre no es tan político. ¿Alguien me puede recordar la idea de estado de naturaleza en Hobbes? Un país sin leyes. Perfecto, ya un país sin leyes, donde no hay instituciones, no hay policía, no hay castigo, y principalmente no hay soberano, es decir, no hay nadie que mande, por la fuerza, digamos. ¿Sí? Entonces vimos nosotros que en el estado de naturaleza, ¿cómo se comportan los humanos en estado de naturaleza según Hobbes? En Se un comportan estado bien, de se comportan guerra. mal. Como un estado de guerra y circunstancia, perfecto. Entonces nosotros, a partir del concepto de estado de naturaleza y de estado de guerra, podemos entender más o menos por qué Hobbes está en contra de la idea griega de Aristóteles, ¿no? De que el hombre es un animal político o social por naturaleza. Para Hobbes, el hombre en estado de naturaleza sería apolítico y asocial, ¿sí? Incluso Hobbes llega a decir la frase bien conocida de que el hombre es un lobo para el hombre, dice Hobbes. Vamos a escribir acá. Hay polémica, ¿no?, sobre esa frase. No recuerdo ahora si de verdad el tipo la dice o se dice que la dijo. Pero más o menos esto expresaría la idea de cómo es el hombre en estado de naturaleza para Hobbes. Es una especie de lobo para el mismo humano, digamos. O sea, algo que puede ser muy peligroso para el mismo hombre, digamos. Nosotros somos peligrosos para nosotros mismos. Entonces, lo que me interesa de volver acá al contexto es que Hobbes está escribiendo en contra del derecho divino de los reyes. Vamos a ver ahora por qué Hobbes estaría en contra de la idea de derecho divino de los reyes, ¿ya? Entonces vamos a volver un poco a lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Ya pasamos por todo esto, ¿no? Acá tenemos el resumen de la primera clase y desde acá empezaba la segunda clase. Tienen a la hora para que no interrumpan. Tratan de hacerlo. Todos tenemos problemas a veces de conexión,
pero otras veces no. ¿Ya? Entonces lo que vimos nosotros la semana anterior fue más o menos esta lista de conceptos. Ius y lex, derecho y ley, derecho natural, ley natural, lex naturalis, las dos primeras leyes naturales o el pacto o contrato social. Esto nos quedó pendiente, ¿ya? Vamos a aceptar acá. Entonces vamos a empezar con algunos resúmenes, ¿sí? Teníamos estas preguntas en la clase anterior. ¿Existen derechos en estado de naturaleza? ¿Que alguien me pueda recordar? ¿Existen derechos en estado de naturaleza? Sí existen. ¿Por qué razón existirían derechos en estado de naturaleza? Porque los derechos lo explicaban como algo de libertad, entonces en el estado de naturaleza había mucha libertad. Perfecto. Tenemos acá que para responder esta pregunta primero tenemos que tener en clara la definición de derecho, ¿no? Y es precisamente acá lo que viene. ¿Qué es lo que entiende Hobbes por derecho? ¿No? Entonces acá teníamos las definiciones de ius y lex. Vamos acá de nuevo. Las definiciones de derecho y ley, ius y lex. Hobbes definía derecho como libertad de hacer u omitir. ¿Sí? Entonces teníamos que la palabra derecho va de la mano con una libertad para hacer o no hacer, mientras que el concepto de ley iba de la mano con el concepto de obligación. Es decir, un derecho es siempre una libertad de hacer u omitir, mientras que una ley es siempre una obligación para hacer u omitir. Teníamos la pregunta acá, ¿existe derecho en estado de naturaleza? Sí, existe derecho en estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque recordemos que el estado de naturaleza es un estado donde no existen leyes, no existen instituciones, no existen policías, ni cárceles, ni castigos, ni soberano. Por tanto, en el estado de naturaleza, yo puedo hacer lo que me venga en gana. ¿Sí? En el estado de naturaleza, yo tengo libertad absoluta para hacer u omitir. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la definición, libertad de hacer u omitir, es precisamente la definición de derecho. Es decir, en un estado donde hay absoluta libertad de hacer u omitir, yo tengo todo el derecho del mundo. Por tanto, ¿existe derecho en el estado de naturaleza? En Hobbes, la respuesta es que sí. De hecho, es el estado en donde más derecho hay, porque hay un derecho total a todas las cosas, digamos. ¿Sí? Teníamos acá la definición de Hobbes en el capítulo 14 del Leviatán. Nos dice lo siguiente, Hobbes. El derecho de la naturaleza, todo lo que los escritores llaman comúnmente ellos naturales, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera. ¿Por qué tiene la libertad de usar su propio poder como quiera? Bueno, porque en el estado de naturaleza no hay ninguna ley que prohíba nada. ¿Sí? Como no hay ley, hay solo libertad, ¿sí? De hacer o omitir. Y como libertad de hacer o omitir es la definición de derecho, se sigue que en el estado de naturaleza hay derecho a todo, ¿sí? Propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. Y por consiguiente, para hacer todo aquello, su propio juicio y razón, considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Entonces, como en el estado de naturaleza no hay ley, no hay castigo, no hay instituciones, no hay soberano, no hay nada, no hay leyes, digamos, cada uno puede usar su propio juicio y razón para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Entonces, en estado de naturaleza, digamos, para Hobbes, cada uno vive bajo su propio juicio y razón. No viven bajo principios comunes, aceptados, ni bajo la autoridad de alguien más, sino que en estado de naturaleza, cada uno vive según su propio juicio y razón. Es decir, si yo considero que para mi vida, que para conservar mi vida, lo mejor es matarte, digamos, voy y lo hago. ¿Sí? Y tú puedes hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos con esta segunda cita que también era importante. Vamos a saltar acá. Vamos con esta segunda cita. Entonces, del derecho natural, el derecho a todo, siempre en el capítulo 14 de El Leviatán. La condición del hombre, tal como se ha manifestado en el capítulo precedente, ahí en el capítulo precedente estaban tratando sobre el estado de guerra y el estado de naturaleza, es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada de lo que pueda hacer uso que no le sirva de instrumento para proteger su vida. De aquí se sigue que en semejante condición, cada hombre tiene derecho
a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Si yo estimo conveniente, de nuevo, que para la conservación de mi vida, tengo que matarte o tengo que cortarte una pierna y comérmela, digamos, puedo hacerlo. Recordemos que en estado de naturaleza no hay ni bueno ni malo, tampoco hay leyes. ¿Sí? Y por derecho natural yo tengo derecho a todo, digamos, porque recordemos que el derecho es la libertad de hacer o omitir. Recordemos que en estado de naturaleza no hay leyes, por tanto hay absoluta libertad. Entonces acá teníamos este pequeño resumen, vamos acá a aceptar, teníamos entonces acá este pequeño resumen. La libertad, derecho, la libertad de hacer o no ser. Dado que en estado de naturaleza no hay leyes ni soberanos, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Los hombres tienen el instinto de sobrevivir o el temor a morir. Por tanto, cada uno hará lo que crea necesario para su supervivencia. Derecho natural es el derecho, o la libertad, de hacer lo que cada uno considere necesario para sobrevivir. Como cada uno juzga por sí mismo lo que le es necesario para sobrevivir, se sigue que cada uno tiene un potencial derecho a todo en estado de naturaleza. 6. En estado de naturaleza choca el derecho a todo de cada individuo con el derecho a todo de todos los demás. Entonces acá venía la pregunta, ¿no? ¿Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad cuando tenemos derecho a todo? ¿Podemos disfrutar de nuestra libertad cuando todos tenemos derecho a todo? ¿O no? De nuevo la No, pregunta. Renato, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos disfrutar de nuestra libertad cuando todos tenemos derecho a todo? porque los demás también tienen derecho a hacer lo que quieran, po. O sea, pueden hacer lo que quieran contigo, igual que tú con ellos. Perfecto. Entonces de eso seguiría, ¿no?, una guerra, ¿no? Porque los derechos de todos están chocando. Entonces, al parecer, teníamos la conclusión paradójica de que solo podemos disfrutar de nuestra libertad cuando limitamos nuestro derecho. ¿Sí? Vamos entonces acá con lo siguiente. Preguntas. ¿Por qué para Hobbes en estado de naturaleza cada hombre tiene derecho a todo? Le hago la pregunta a usted. ¿Alguien? ¿Por qué para Hobbes en estado de naturaleza cada hombre tiene derecho a todo? Porque no hay leyes que te digan qué derechos tenés. O sea, tenés todo. Claro, los tenéis todos. Porque derecho, recordemos, es una libertad de hacer u omitir. Como en estado de naturaleza no hay ley, es decir, no hay ninguna obligación, se sigue que hay una absoluta libertad. Por tanto, hay un absoluto derecho. ¿Sí? ¿Por qué para Hobbes en estado de naturaleza los hombres tienen derecho incluso de hacer lo que quieran en el cuerpo de los demás? Básicamente por la misma razón. Si yo considero que matarte me permite a mí sobrevivir, lo voy a hacer. Nada más y nada menos. Entonces acá teníamos la cita, ¿no?, que aparece en el texto de Iturralde sobre Hobbes, y es una cita sobre misma de Hobbes. Está en otro libro que no es el de Leviatán, parece que es el de Quive, sobre el ciudadano, que dice lo siguiente. Si no, bueno, ya voy a corregir quizás en la próxima clase, no recuerdo. Es cierto que fuera de la sociedad civil, cada individuo tiene una libertad completa. Claro, en estado de naturaleza no hay ninguna ley, hay absoluta libertad, y como el derecho se define como la libertad para hacer o omitir, se sigue que en estado de naturaleza hay un absoluto derecho a cada una de las cosas. A eso se refiere acá. Es cierto que fuera de la sociedad civil, o sea, en estado de naturaleza, cada individuo tiene una libertad completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay derecho a todo, pero no puede gozar de ella. Nos dice acá Iturralde, paradójicamente, según Hobbes, solo con la propia libertad recortada se puede disfrutar del máximo grado de libertad posible. Como derecho se define como la libertad para hacer o no hacer, limitar la libertad es sinónimo de limitar el derecho, porque recordemos que derecho es una libertad de hacer o omitir. Si nosotros limitamos la libertad de hacer u omitir, estamos entonces limitando nuestros derechos. Entonces, según Hobbes, solo podemos disfrutar del máximo grado de libertad posible solamente cuando limitamos nuestros derechos. ¿Sí? Es decir, no podemos tener derecho a todos, todos. ¿Sí? Entonces acá viene el concepto de ley natural. Habíamos dicho nosotros que para Hobbes no existía ley en el estado de naturaleza, ¿ya? Pero el tipo habla acá de ley natural. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso tiene la sencilla explicación de que la ley natural no es nada más que una regla de prudencia. Ya vamos a ver, ¿ya? Pero primero esto. Recordábamos nosotros que para Hobbes
habían algunas pasiones, algunas emociones, ¿no? Que nos llevaban al estado de guerra, ¿no? Que eran las que revisábamos en las clases anteriores. Pueden consultar los otros videos, ¿no? Habían ciertas cosas que hacen que en estado de naturaleza la gente se pelee, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, la gloria, la competencia y la desconfianza, ¿sí? Pero para Hobbes, así como existen pasiones que llevan a los hombres a la guerra, también existen pasiones que inclinan a los hombres a la paz. Es decir, las pasiones no solamente nos llevan a la guerra en estado de naturaleza, sino que hay pasiones que también nos inclinan a la paz. Y acá las enumera. El temor a una muerte violenta, el deseo de cosas para una vida confortable. Anda alguien gritando afuera. Bien. Deseo de cosas para una vida confortable y la esperanza de obtener esas cosas mediante el trabajo. Entonces hay pasiones que inclinan a los hombres a la paz. El temor, el deseo y la esperanza, ¿no? Si ustedes estuvieran en estado de naturaleza, que es un estado de guerra, ¿no tendrían el deseo de una vida confortable? Si ustedes estuvieran en estado de naturaleza, ¿le tendrían temor a una muerte violenta? ¿Algún comentario? Si estuvieran en estado de naturaleza, ¿sentirían temor? Sí, ¿Sí? ¿Por qué sentiría temor, Constanza, en estado de naturaleza? porque en cualquier momento podrían hacer algo contra mí. O sea, si yo le Perfecto. caigo mal a una persona, cualquiera podría hacer matarme en un Claro. segundo. Ahí tendríamos la causa no de la gloria, ¿no? Que cualquier estupidez puede terminar en una pelea a muerte en el estado de naturaleza. ¿Algún otro comentario? ¿Tendrían miedo de morir en estado de naturaleza? Que estuvieran en estado de naturaleza. Renato, Jade, Cristóbal. Sí, por la misma opinión que dijo la Connie. Ujú, perfecto. Entonces, claro, Hobbes dice acá que en el estado de naturaleza tememos a la muerte, ¿no? Y también tenemos el deseo de cosas para una vida confortable, ¿sí? Piensen ustedes que estamos en estado de naturaleza y que tienen casa, que tienen auto, que tienen computador, que tienen cosas, digamos. ¿No les daría miedo perderlas en estado de naturaleza? Vamos, unas preguntas súper rápidas, si puedo avanzar rápido. Sí, Sí, perfecto. ¿Por qué tendría miedo de perderlas? porque igual las cosas que se consiguen con esfuerzo, pues llega alguien y te las quita. Claro, perfecto. Entonces, Hobbes dice que nosotros, con respecto a las cosas, nosotros deseamos cosas para una vida confortable. Pero resulta que en el estado de naturaleza, como no hay propiedad, cualquiera puede venir, pegarme un palo en la cabeza y llevarse mis cosas. No hay cosas para una vida confortable. Y lo que hace la vida confortable son precisamente las cosas, ¿no? Tener, qué sé yo, mi chaqueta para abrigarme si hay frío, tener una cama para dormir, tener una cosa, ¿no? Para cocinar, digamos. Entonces, al parecer, sin cosas no hay vida confortable. Entonces nos dice Hobbes que en estado de naturaleza nosotros sentiríamos el deseo de tener cosas para una vida confortable, ¿sí? Y también tenemos la esperanza de obtener esas cosas mediante el trabajo. Porque claro, en estado de naturaleza, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar honestamente? ¿Para qué trabajar honestamente si puedo ir y robar? ¿Sí? ¿Para qué voy a trabajar honestamente, ¿no? Y acumular muchas cosas si cualquiera puede venir y quitármelas con un palo en la cabeza? Pero dice Hobbes que nosotros también tenemos la esperanza de obtener cosas mediante el trabajo. O sea, nosotros querríamos tener cosas mediante nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, las pasiones nos inclinan hacia la guerra, pero también hay pasiones que nos guían hacia la paz. Sería el temor, el deseo y la esperanza. Vamos ahora con el concepto de ley natural, ¿ya? Que alguien me lea esta frase. Renato, Renato, Ya. ya, adelante. Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres, pero mutuo consenso. Estas
Estas normas son las que por otra parte se llaman leyes de naturaleza. A ellas voy a referirme más particularmente en los del capítulos siguientes. Perfecto, esta es la última parte del capítulo 13 del Leviatán. Entonces, en el capítulo 14 y 15, el tipo habla de la ley natural. Ayúdenme con la cita, Ailén Villavicencio. Ailén Villavicencio. Ailén Villavicencio. Sí, Ayúdame con esta cita a leer. ley de naturaleza, lex naturalis, es un pro- precepto o norma general establecida por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida, o privarle de los medios de conservarla, o bien omitir aquello mediante el cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. Hasta ahí, perfecto. Nosotros habíamos dicho que en el estado de naturaleza no existe ley, pero Hobbes va a definir de una manera bien particular la ley de la naturaleza. Es un precepto o norma general establecida por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que pueda destruir su vida o privarle de los medios de conservarla. Es decir, yo en estado de naturaleza no me quiero morir, ¿sí? Entonces, si yo no me quiero morir en estado de naturaleza, tengo que hacer esto o esto otro día. Entonces, la ley de la naturaleza no sería una obligación, sería algo que yo, por una cuestión de prudencia, tengo que hacer si es que no me quiero morir. No es nada más que eso. Es decir, no es una ley propiamente tal, sino más bien un principio de prudencia. ¿Sí? Es decir, si yo no quiero morir, tengo que hacer esto. Si yo no me quiero morir, tengo que hacer esto otro. Entonces, recordemos que las leyes de la naturaleza son postuladas por la razón, ¿sí? A partir de las pasiones, ¿no?, nos inclinan a la paz. ¿Sí? Entonces tenemos estas pasiones que nos inclinan a la paz, y a partir de estas pasiones, la razón va a formular las leyes naturales, que me van a decir qué es lo que tengo que hacer yo para mi autoconservación. Vamos entonces con la primera ley de la naturaleza. Está ya en el capítulo 14 del Leviatán. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrlo. Y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. ¿Sí? Es decir, si existe la posibilidad de que yo pueda esforzarme por la paz, tengo que ir por la paz. Pero si todos los demás están haciendo la guerra, yo debo buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. ¿Sí? La primera frase de esta guerra contiene la ley primera y fundamental, a saber, buscar la paz. La segunda parte dice la suma del derecho de la naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. Entonces acá tenemos más resumida esta primera ley de la naturaleza, ¿sí? Yo tengo cuatro opciones. La primera ley me manda a buscar la paz para protegerme, si es que es posible, digamos. Entonces, todos buscan la paz. Tengo la situación de que todos estén buscando la paz. Supongamos estamos en estado de naturaleza y yo sé que todos andan buscando la paz. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Buscarían la paz o harían la guerra? De nuevo, supongamos que La estamos paz. Perfecto. Supongamos que estamos en estado de naturaleza y todos andan buscando la paz. Entonces yo tengo dos alternativas. Puedo hacer la paz junto con los demás y conservarme, es decir, vivir, o hacer la guerra. Pero en el caso de que todos en estado de naturaleza quieran hacer la paz, si yo les hago la guerra, me autodestruyo. Porque voy a ser un enemigo para esos que quieran hacer la paz. Y por otro lado, supongamos que en estado de naturaleza nadie busca la paz. Es decir, andan todos peleando. ¿Qué harían ustedes en este caso? Si en estado de naturaleza andan todos, nadie busca la paz. ¿Harían ustedes la paz o buscarían la guerra?
La guerra. ¿Por qué razón? Porque si busco la paz voy a ser más vulnerable. Perfecto. Esa es exactamente la argumentación de Hobbes. En un estado de guerra en que nadie busca la paz, yo tengo estas dos alternativas. Si hago la paz mientras todos están en la guerra, digamos, si yo hago la paz solo, mientras nadie busca la paz, me autodestruyo. Pero si hago la guerra, es decir, si uso todas las armas que me permite mi derecho natural, yo me autoconservo. ¿Sí? Entonces, la primera ley natural me dice que busque la paz mientras pueda, pero si no se puede, haga la guerra, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la ley natural no es una ley obligatoria, digamos, sino que es más bien una regla de prudencia. Si yo me quiero conservar, tengo que hacer esto. O esto otro. Si yo me quiero conservar y todos buscan la paz, la ley natural me llamaría a hacer la paz. Si yo me quiero conservar y nadie busca la paz, la ley natural me llamaría a hacer la guerra. Eso entiende Hobbes por ley natural. Esas las vimos la otra clase. Acá tenemos entonces el resumen general hasta ahora. En estado de naturaleza, todos tienen derecho a todo. Ya vimos por qué. Existen, según Hobbes, pasiones que me inclinan también hacia la paz, como el temor a la muerte violenta, deseo de cosas para una vida confortable y la esperanza de obtener cosas mediante el trabajo. A partir de esas pasiones, la razón formula leyes naturales, como la primera que ya vimos, que debo seguir si es que quiero conservarme, es decir, seguir viviendo. Y acá aparecía, ¿no? Si yo quiero seguir viviendo, tengo que buscar la paz, si es que todos andan buscando la paz. Pero si yo quiero seguir viviendo y nadie busca la paz, entonces yo debería hacer la guerra también. O si no, como dice el compañero, me busco yo mismo ser el blanco fácil, digo. Ahí tendríamos el resumen hasta acá. ¿Sí? Ahora viene la segunda ley natural. ¿Sí? Vamos a ver solamente dos y un pequeño resumen. ¿Ya? Ahora me interesa que hayan comprendido ustedes esta idea. Si nadie busca la paz y yo me quisiera conservar, ¿qué debería hacer? Les pregunto. En estado de naturaleza, nadie busca la paz. ¿Qué harían ustedes? ¿Harían la paz o harían la guerra? La guerra. La guerra, Jade. ¿Por qué razón haría la guerra? Debido a que, como decía el otro compañero, quedamos más vulnerables y más susceptibles a Perfecto. abusar de nosotros. Perfecto. Y en estado de naturaleza, Jade, si todos buscaran la paz, ¿qué haría usted? También buscar la paz, ya que como está la misma, sí es como la frase de si no puedes contra ellos, úneteles. Claro, o sea, si es que están todos buscando la paz y yo soy el único haciendo la guerra, se vienen todos contra mí y tengo menos posibilidades de sobrevivir. Y recordemos que las leyes naturales son reglas formuladas por la razón, ¿sí? Para proteger nuestra vida, ¿sí? Porque recordemos que en el estado de naturaleza tenemos miedo a que nos maten, ¿no? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado así como muy, muy oscuro? Si no, seguimos. Siempre, obviamente, va a quedar esto grabado. Ya tenemos en YouTube, en el canal, Hobbes parte 1, Hobbes parte 2, y este va a ser Hobbes parte 3. Entonces, obviamente, ustedes pueden ver los videos cada vez que quieran, ¿no? Ayer les mandé también el PowerPoint con las cosas nuevas agregadas. Entonces, ahora vamos a seguir. Decíamos que las leyes naturales eran leyes, entre comillas, muy entre comillas, que formulaba la razón y que son simplemente unas reglas de comportamiento que yo debería seguir para seguir viviendo. Entonces, por ley natural, Hobbes entiende una simple regla de prudencia. Si quiero mantenerme vivo, entonces tengo que hacer esto o esto otro. Es decir, es una regla que obliga solo en el foro interno. Es decir, son reglas que obligan acá en la conciencia nomás. Por eso son leyes entre comillas, porque dijimos nosotros que en estado de naturaleza no hay leyes propiamente tales. ¿Sí? Son leyes entre comillas, porque son reglas, digamos, que obligan solo en foro interno. ¿Alguien que lea, Jade, podría leer acá esta cita? Sí. ¿Solo lo que están verde? Desde acá, desde esta ley. De esta ley fundamental de naturaleza, mediante la cual se ordenan los hombres que atiendan hacia la paz, se deriva esta segunda ley, que uno excedan y los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz.
Defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respeto a él mismo. En efecto, mientras uno mantenga su derecho de hacer cuanto le agrade, los hombres se encuentran en situación de guerra. Perfecto, gracias Jade. Teníamos nosotros que en el estado de naturaleza todos tienen derecho a todo, ¿no? Entonces, la segunda ley de la naturaleza, que recordemos es un precepto, una regla de razón para mantenerme vivo, me dice que uno acceda solamente en el caso si los demás consienten también y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, es decir, que uno acceda para mantenerme vivo a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo. Es decir, teníamos nosotros que la causa, una de las causas de la guerra, era que en el estado de naturaleza todos teníamos derecho a todo, y eso era muy peligroso. ¿Por qué es peligroso para Hobbes que en el estado de naturaleza todos tengan derecho a todo? ¿Alguien me responda a eso? ¿Por qué es peligroso para mí que en estado de naturaleza todos tengamos derecho a todo? Renato, Porque todos vamos a hacer lo que queramos cuando queramos. perfecto. ¿Eso es peligroso o no es peligroso? Que todos hagan absolutamente lo que quieran. Sí, porque uno no sabe las intenciones de los demás. Perfecto. Jade, ¿es peligroso o no es peligroso que cada uno pueda hacer lo que quiera? Sí, debido a... es peligroso para uno mismo, por el tema de pasar a estar vulnerable. Mi Perfecto, bienestar. perfecto. Es decir, cuando todos tienen derecho a todo, nos encontramos en una situación horriblemente peligrosa para nuestra propia conservación física. Estamos en peligro de muerte inminente cuando todos tienen derecho a todo. Entonces, la segunda regla de ley natural nos dice que uno acceda, solamente si los demás están de acuerdo también, a renunciar a este derecho a todas las cosas. Es decir, la razón me dice, para proteger tu vida, tú tienes que renunciar a tu derecho a todas las cosas, solamente si los demás lo hacen también. Si estamos en estado de naturaleza y todos los demás dicen, yo renuncio a mi derecho a todas las cosas, pero solamente si ustedes lo hacen también. ¿Ustedes renunciarían a su derecho a todas las cosas? Sí, ¿Por qué razón? porque si renuncio al derecho a todas las cosas sería como si hubieran leyes, o sea, voy a tener derechos limitados y va a ser, entre comillas, más libre. Perfecto, muy bien, Renato. Claro, si nosotros limitamos nuestro derecho, ¿sí? Se sigue que podemos disfrutar mejor de nuestra libertad. ¿Sí? Porque cuando todos tienen derecho a todo, en realidad no podemos disfrutar de nuestra libertad. Entonces, esta segunda ley natural nos llama a abandonar este derecho a todas las cosas, pero solamente si los demás quieren también. Ustedes estuvieran en estado de naturaleza y nadie abandona todo su derecho. ¿Ustedes abandonarían sus derechos si nadie lo estuviera haciendo? No, ¿Por qué razón no, Jade? debido a que me estoy exponiendo, como la gente va a tener derechos sobre mí y yo no voy a tener derechos sobre ellos, no voy a poder defenderme tampoco, voy a estar yo limitada. Perfecto, perfecto. Pasaba lo mismo que con la primera ley. Estas leyes entonces son condicionales. ¿Sí? Pasaba lo mismo que acá, ¿no? Pero la primera ley natural, con el buscar la paz. Si nadie busca la paz, yo tengo que hacer la guerra. Si todos buscan la paz, yo tengo que hacer la paz también. Lo mismo pasa con la segunda ley natural. Si todos eh, se quieren deshacer de su derecho, yo tengo que deshacerme de mi derecho. ¿Sí? Si no, todos me van a destruir a mí. Si nadie se está deshaciendo de su derecho a todo, yo tampoco me tengo que deshacer de mis derechos, sino que no me puedo defender. Perfecto. Ahí teníamos entonces la segunda ley natural. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cosa? ¿Algo muy oscuro? ¿Algún comentario? Esta tercera parte quizás es la parte más complicada, quizás de Hobbes, porque hay que tener bien en claro los conceptos. Acabamos entonces con el concepto de contrato. ¿Ya? Les comentaba yo la vez pasada, les preguntaba si ustedes conocían el concepto de pacto o contrato social.
¿Ya? Para entender la idea de contrato social, hay que entender primero lo que Hobbes entiende por contrato. Un contrato, dice Hobbes, es simplemente la mutua transferencia de derechos. Dice Hobbes acá, la mutua transferencia de derechos es lo que los hombres llaman contrato. Entonces, contrato, mutua transferencia de derechos. Si yo hago un contrato con usted para que usted me venda su bici, digamos, yo le estoy cediendo mi derecho a poseer el dinero que vale la bici y usted me está cediendo el derecho a hacer uso de la bici. ¿Sí? Eso sería un contrato, una mutua transferencia de derechos. Esto muy importante. Contrato, mutua transferencia de derechos. Y acá, lo que nos mandaba a hacer la segunda ley natural es que uno acceda, si los demás consienten también, renunciar a este derecho a todas las cosas y satisfacerse con la misma libertad frente a los demás. ¿Ya? Entonces, al parecer, nosotros podríamos transferir derechos. Nosotros en estado de naturaleza tenemos derecho a todo. Al parecer, nosotros podríamos transferir esos derechos. Entonces, la pregunta es transferirlos a quién, ¿no? Vamos entonces acá con el resumen. El resumen más o menos general, vamos a ocultar esto. Necesito a alguien que me ayude a leer. Constanza, Sí, Constanza, ¿está por ahí? ¿Me puede estoy ayudar a yo. leer? ¿Sí? ¿Me puede ayudar a leer esto? Sí. Lo que dice el resumen es cierto. Sí. Bien fuerte. Resumen. Estado de naturaleza en estado de guerra. En estado de guerra siempre está en peligro la vida. Tampoco se vive una vida confortable, porque no hay propiedad. Estas situaciones se deben a que el estado de naturaleza todos tienen derecho a todo, derecho natural. Hobbes propone que algunas pasiones llevan a la razón a formular leyes naturales. La primera nos llama, si es posible, a la paz, la segunda a renunciar, de ser posible, al derecho ilimitado. Hobbes no solo llama a renunciar al derecho a todo, sino transferirlo a una persona o a un conjunto de personas. La mutua transferencia de derechos se llama pacto o contrato. Así como Hobbes, la sociedad civil y el Estado nacen de un pacto o contrato social donde cada individuo transfiere su derecho natural al soberano, con el fin de conservar su vida. El fin del Estado moderno es para Hobbes la seguridad y la conservación de la vida. Perfecto. Hasta ahí. Entonces vamos a explicar desde acá. La primera, ley natural, nos llama, si es posible, a la paz. La segunda, a renunciar, de ser posible, al derecho ilimitado. ¿Qué derecho ilimitado? El derecho natural que tenemos a todos, porque recordemos que el estado de naturaleza es un estado sin ley, un estado donde hay absoluta libertad. Y derecho se define, ¿no?, como la libertad para hacer o omitir. Entonces teníamos que en estado de naturaleza todos tenemos derecho a todo. Pero, como nos decían los compañeros, un estado en donde todos tienen derecho a todo es muy peligroso para la conservación de nuestra vida. ¿Sí? Entonces la segunda ley nos dice, nos llama a renunciar, de ser posible, a ese derecho ilimitado. Y Hobbes no solo llama a renunciar al derecho a todo, sino a transferirlo a una persona o a un conjunto de personas. ¿Sí? Y la mutua transferencia de derechos se llama pacto o contrato. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que en estado de naturaleza, todos tenemos derecho, qué sé yo, a matar, a robar, a saquear, a hacer lo que queramos. Entonces, Hobbes nos manda, ¿sí?, a transferir nuestros derechos naturales acá a, a una persona o a un conjunto de personas. ¿Sí? Es decir, esta persona o este conjunto de personas van a quedar con todo el derecho natural de los demás. Por tanto, esa persona o conjunto de personas quedarían todavía con el derecho a matar, por ejemplo, mientras que nosotros ya no tenemos el derecho a matar. ¿Sí? Teníamos que, por definición, la mutua transferencia de derechos se llama pacto o contrato. Así, para Hobbes, la sociedad civil y el Estado nacen de un pacto o contrato social, donde cada individuo transfiere su derecho natural al soberano, con el fin de conservar su vida. ¿Sí? Entonces, el fin del Estado moderno es para Hobbes la seguridad
y la conservación de la vida. Es decir, lo que Hobbes está diciendo acá, que nosotros no queremos estar en el estado de naturaleza. Ustedes también me han dicho, no me gustaría estar en el estado de naturaleza, temería por mi vida. ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza todos tenemos derecho a todo. Entonces, ¿cuál es la solución que da Hobbes? ¿Cuál es la explicación que da Hobbes del poder político y del Estado? Es que cada individuo le transfiere al soberano o al Estado sus derechos naturales, ¿sí? Con el propósito de que el soberano o el Estado quede con todo este derecho natural de todos los demás, ¿sí? Para protegernos a nosotros, digamos, por la seguridad y la conservación de la vida. Entonces tendríamos que el Estado o el soberano sería el único que puede matar, ¿sí? Mientras que todos los demás no, ¿sí? ¿Qué piensan de esa idea, digamos? ¿Ustedes estarían dispuestos a transferir sus derechos a un soberano o a un Estado con el fin de proteger su vida? ¿Algún comentario? Pero si yo transfiero eso, eso no significa que los demás se lo quiten, pues ellos siguen teniendo todos los derechos de poder matarme, aunque esté protegido por ellos. ¿Ya? Perfecto, claro. Ahora Hobbes en ese sentido va a decir que un derecho no es nada, o más bien que una ley no es nada porque el soberano, que quedó con todos los derechos de todos los demás, va a poder legítimamente usar la fuerza. ¿Sí? Hobbes dice algo así como que una ley no es nada si no está acompañada de la espada, digamos, ¿sí? Entonces el Estado, por definición, debería ser capaz de proteger la ley con la espada, digamos. O sea, el que se salga de la ley, le cortamos la cabeza. El Estado le corta la cabeza, ¿sí? Entonces, esa transferencia de derechos, digamos, no es solamente de palabras, sino que estamos nosotros dotando al Estado o al soberano de poder para defender la ley con la espada. De hecho, acá les voy a poner la portada del Leviatán de Hobbes, y es muy interesante esta portada porque Hobbes la mandó a hacer él mismo, digamos. O sea, el mismo tipo dijo, le dijo al dibujante, dibújame esto o dibújame esto otro. Ustedes ven acá esta representación del soberano o del Estado o del poder del Estado, aparece como una espada en la mano. Entonces, frente a la pregunta ahí del compañero, no es solamente una mutua transferencia de derechos, sino que es una transferencia de poder real, digamos. El soberano está con la espada en la mano, ¿sí? Las leyes del Estado van acompañadas de la espada, ¿sí? Porque una ley sin espada no significaría nada, ¿sí? Entonces, en la teoría de Hobbes, el poder del Estado surge de un contrato social en donde los individuos ceden su derecho, digamos, a un soberano en pos de la conservación de la vida, ¿sí? Es decir, nosotros renunciamos a nuestro derecho de hacer justicia, entre comillas, por nuestra propia mano, y le damos todo ese derecho al Estado, le damos todo ese derecho al soberano, ¿sí? Por eso acá la representación del Estado o del Leviatán con una espada, ¿no? Es decir, si usted no obedece ahora las reglas que nosotros vamos a poner, digamos, le cortamos la cabeza. ¿Por qué? Porque yo, el Estado, o yo, el soberano, tengo todo el derecho natural de matar, que ustedes me transfirieron, ¿sí? Acá vemos el detalle de la portada del Leviatán, en donde vemos que el cuerpo del soberano está compuesto por muchos individuos. ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Algún comentario? Que los individuos están bajo del poder del soberano. Claro, están abajo del poder del soberano, por supuesto, Que él pero ejerce El también, poder soberano sobre está todo. conformado por la ¿cómo? sociedad del individuo, por los derechos. El De soberano nuevo, está Jade, que conformado. no se te escuchó mucho, de nuevo, está interesante. El poder del soberano está constituido y formado gracias a la entrega de nuestros derechos. Perfecto, muy bien, Jade. El poder del soberano, el poder del Estado, se forma del derecho que entregaron los propios individuos. Es decir, el poder se constituye a partir de los individuos. Volvemos nosotros a las primeras diapositivas. Teníamos que Hobbes estaba en contra del derecho divino de los reyes. Es decir, para Hobbes, el poder del Estado no deriva de Dios, sino que el poder del Estado se debe a que los individuos dieron el derecho natural al soberano. Es decir, el poder político parte desde abajo.
parte de los individuos. Son los individuos los que hacen surgir el poder del Estado, y no Dios, ¿sí? Lo que le valió a Hobbes, no que varios de sus libros fueran quemados, digamos, por la Iglesia, ¿sí? Es decir, el poder surge desde abajo, no desde arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el poder del Estado, el poder del soberano, se conforma a partir de un contrato social. ¿Qué cosa era un contrato? Era una mutua transferencia de derechos. Entonces yo como individuo le transfiero mis derechos naturales al soberano, mientras que el soberano, digamos, está para protegerme. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál era el fin para Hobbes del Estado moderno? La seguridad y la conservación de la vida. Para eso existiría el Estado en Hobbes. Y esa fue la primera finalidad del Estado moderno. Nosotros vivimos en un Estado, ¿sí? El Estado de Chile, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la finalidad del Estado para Hobbes? La seguridad y la conservación de la vida de los individuos que renunciaron a su derecho a todo, es decir, renunciaron al derecho eh, a todas las cosas, digamos, ¿sí? Tenemos acá en esta representación del poder del Estado que aparece con la espada también. ¿Cómo nosotros le transferimos el derecho natural a todas las cosas? ¿Sí? El soberano queda con el derecho natural a todas las cosas, digamos. Por eso, la fuerza o el poder del Estado o la violencia que ejerce el Estado sería una violencia legítima, porque tiene todo el derecho. ¿Sí? ¿Qué les parece eso? La violencia del Estado sería una violencia siempre legítima. ¿Por qué? Porque el Estado tendría todo nuestro derecho natural. ¿Sí? ¿Qué les parece eso, esa conclusión? Una pregunta. Para Hobbes, ¿el Estado podría venir y matarme? Sí, Sí podría. Podría, en efecto, si yo violo una ley, el Estado me podría matar. Ahora, yo al Estado le puedo ceder mi derecho a conservarme vivo, ¿o no? Sí podría. ¿Ya? Según Hobbes, no podría. ¿Sí? Vamos a leer la cita. Porque precisamente el fin de darle todos esos derechos al soberano es mantenerme yo vivo. Por tanto, yo al soberano no le puedo transferir mi derecho a mantenerme vivo, porque sería contradictorio. El soberano está ahí para proteger mi vida, no para matarme, digamos. Por tanto, para Hobbes sería intransferible el derecho de conservar mi vida. Y dice lo siguiente, ¿me ayuda Jade a leer? sí. Cuando alguien transfiere su derecho o renuncia a él, lo hace en consideración a cierto derecho que recíprocamente le ha sido transferido, o por algún otro bien que de ello espera. Tratase, en efecto, de un acto voluntario y el objeto de los actos voluntarios de cualquier hombre es algún bien para sí mismo. Existen así ciertos derechos que a nadie puede atribuirse haberlo abandonado o transferido por medio de palabras u otros signos. En primer término, por ejemplo, un hombre no puede renunciar al derecho de resistir a quien la asalta por la fuerza para arrancarle la vida, ya que es incomprensible que de ello pueda derivarse bien alguno para el interesado. Perfecto. Entonces, al soberano se le transfieren todo el resto de derechos, menos el derecho a conservar la vida, ¿no? Ahí tenemos el primer derecho humano, digamos, de la historia. El Estado no puede venir y quitarme la vida porque sí. Siempre conservo el derecho de tratar de conservar la vida. ¿Ok? Hasta ahí nomás llega el poder del Estado. No me puede mandar a que yo me mate, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el fin de constituir a un Estado y darle mis derechos es mi protección, mi conservación y seguridad. Seguridad y conservación de la vida. ¿Por qué? Porque en estado de naturaleza todos teníamos por nuestra vida. Entonces nos deshacemos todos de nuestros derechos e instituimos por un contrato social a un soberano. ¿Para qué? Para nuestra seguridad y conservación de la vida. ¿Sí? Por tanto, sería contradictorio cederle también nuestro derecho a conservar la vida. Precisamente es lo que estábamos tratando de cuidar, instituyendo a un soberano. ¿Sí? Acá tenemos entonces el concepto de contrato o pacto social. Un contrato es una mutua transferencia de derechos. ¿Sí? Por tanto, el Estado se constituiría a partir de un contrato, ¿sí? En que cada uno cede sus derechos a cambio de seguridad y conservación de la vida.
Quedan 9 minutos. ¿Algunos comentarios? ¿Les gustó lo de hoy? ¿No les gustó lo de hoy? ¿Les pareció más interesante, menos interesante, más fome, más entretenido, más difícil, más fácil? ¿Algunos comentarios? A mí me pareció entretenido, pero igual difícil. Ya. ¿Qué cosa fue, Renato, lo que le pareció más difícil? O sea, entender que igual en un estado de naturaleza podéis vivir con ayuda del Estado. ¿Cómo no entendí? En estado de naturaleza ya no hay estado. No entendí esa última parte. O sea, con la ayuda de los soberanos que transmitiendo mis derechos igual puedo vivir. Ah, claro, o sea, tú puedes dar tus derechos a todas las cosas, digamos, y podrías seguir viviendo, ¿sí? En el estado, digamos, en donde hay soberano. ¿Algunos otros comentarios? ¿Les costó más? ¿Les costó menos? Veo a Martina Bode. Martina, ¿está por ahí Martina? O Jade, de nuevo, ¿algunos comentarios, Jade? Que estuvo bueno, y igual comprensible. Se va reforzando con lo que quedó súper bien entendido la clase anterior, entonces no es Perfecto, tan difícil ni comenzamos perfecto, desde cero. Tenemos la base que está súper buena. claro. Ahora, Jade, ¿lo de hoy te pareció más complicado que lo de las clases anteriores o no? No, por ejemplo, no sé si será de todos los casos, pero todas estas clases, a pesar de donde estuve perdida como una semana, se me ha hecho súper fácil. He Ya, comprendido mucho mejor que en otras materias. perfecto. Oye, Jade, si yo te lo pidiera, por ejemplo, ¿me podrías explicar cómo se conforma el soberano o de dónde sale el poder político del Estado? Vendría netamente de la entrega de los derechos que la sociedad le va a entregar, debido a que si Perfecto, queremos conservar nuestra vida, tenemos que limitar nuestros derechos para eso, perfecto. ¿Por qué en la portada del Leviatán la representación del soberano aparece con una espada? debido a que si yo no cumplo las leyes que se van a otorgar, ellos tienen el poder también de matarme, porque yo no estoy obedeciendo algo que yo también acepté. Perfecto. Oye, y si el soberano me mata porque yo desobedecí una ley, ¿esa violencia sería legítima o ilegítima? Sería legítima, porque yo Por- acepté a eso. Lo que Claro, no podría sería quitarme el derecho a yo vivir, pero claro, sí podría matarme en el caso de que yo no obedezca, entre comillas. claro, perfecto. Sería violencia legítima, porque recordemos que ahora el soberano tiene todo el derecho del mundo, que le transferimos nosotros. Tiene todo el derecho natural que le traspasamos. ¿Sí? ¿Algunos otros comentarios? Aline Veloso. Aline Sí, Veloso. ¿Sí? ¿Qué te pareció lo de hoy? ¿Muy difícil, muy fácil, aburrido, entretenido? Cualquier comentario es aceptable. sí, o sea, me gusta darme cuenta que aunque uno ceda los derechos, aún así nos queda la decisión de nosotros mismos vivir, aunque tengamos que ceder la mayoría de nuestros derechos. Claro. Pero recuerden que el derecho a conservar nuestra vida, ese derecho no se puede ceder, porque precisamente lo que nos hace a nosotros desprendernos de los demás derechos es conservar la vida. Por tanto, sería una contradicción ceder el derecho también de conservar nuestra propia vida al soberano. Ahí tenemos más o menos la primera evolución del concepto de derechos humanos, que son derechos, digamos, que siempre no se pueden traspasar ni transgredir. ¿Sí? Vamos viendo ahí la evolución de derechos humanos acá con Hobbes. Aunque claro, acá en Hobbes el soberano se queda con todos los demás derechos, ¿sí? Incluso los derechos sobre las cosas, creo, ¿no? Se funda ahí el Estado absoluto, ¿no? El poder absoluto del soberano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el soberano los tiene que atemorizar a todos, ¿sí? Recordemos que el conflicto surge cuando no hay ley. Por tanto, el papel del soberano sería poner la ley y hacer que todos tengan miedo de obedecer, de desobedecer más bien la ley. Solo así, según Hobbes, se lograría la paz, ¿sí? Con un soberano fuerte, que tenga la espada siempre en la mano, ¿sí? Por eso la representación acá viene bien gráfica del soberano no gigante, conformado del derecho de todos los individuos y con la espada en la mano, ¿no? Si volvemos nosotros al principio, decíamos que Hobbes estaba escribiendo también en contra de la guerra civil. En una guerra civil hay bandos, ¿no? Hay bandos que se disputan el poder. Como Hobbes le cargaba la guerra civil, como Hobbes detestaba la guerra civil,
detectaba que hubieran facciones, su solución es poner a un soberano absoluto por encima de todos los demás partidos, digamos, ¿sí? Y si alguien no hace, digamos, lo que manda la ley, bueno, ahí está la espada en la mano, cortamos cabeza, ¿sí? Entonces, este estado de guerra, Hobbes lo resolvería, este estado de guerra en el cual nosotros no queremos estar, Hobbes lo resolvería con un soberano fuerte, ¿sí? Capaz de atemorizarlos a todos, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros también que el Estado moderno para Hobbes surge del miedo, surge del temor a la muerte y al mismo tiempo mantiene el orden y la paz con temor a la muerte, ¿sí? Porque es un soberano que tiene la espada en la mano, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? El Estado tiene que ser fuerte, el Estado tiene que proteger las leyes con armas, con espadas en el caso de Hobbes, o con fusiles en el caso de nosotros. La ley se tiene que proteger con armas. Sí, ¿Por qué razón, Renato? porque si no, no tendría sentido hacerle caso si no tienen cómo protegerse ellos mismos. Perfecto. Si no hay castigo, la gente obedecería las leyes si los castigos no son fuertes. No porque, o sea, el poder soberano se constituye en hacer que las personas tengan miedo para que hagan caso, porque de eso viene el hecho de que uno corresponda y, ¿cómo se llama esto? Siga lo planteado. Ya, perfecto, muy bien, Constanza. Si hay una ley, pero no hay ningún castigo, ¿ustedes obedecerían o no obedecerían? No, debido ¿Por a qué razón? que la obediencia viene del miedo y de la aceptación, la aprobación. Perfecto. ¿Se te ocurre algún ejemplo contemporáneo de eso, Jade, en donde la gente no sigue Em, la regla porque no hay ningún castigo? Sinceramente, en la actualidad, Sí. normalmente ahora el tema de los abusos, e incluso los mismos el tema de la tasa de femicidio o el Mm, abuso hacia los niños del Sename está mm, aumentando cada día y a pesar de que prometan un castigo, no lo hacen y la gente claro. no le importa No hay y pena de no toma muerte, el por peso. ejemplo. No hay Claro, pena de muerte, por ejemplo. O sea, no sé, viendo las noticias, ¿no? Lo de la pandemia, ¿cuántas fiestas han habido en pandemia? Y al parecer, si la gente lo hace tanto, las multas no deben ser tan grandes. ¿Sí? ¿Estarían ustedes dispuestos a aceptar de nuevo la pena de muerte? Así muy de manera judiciana. Que ciertos delitos, ciertas transgresiones a la ley sean castigadas con la muerte. sí, Sí, sí. Sí, todo a favor, dice. ¿Sí? ¿Alguien en contra? Ya, perfecto. Nos queda solamente un minuto. Podríamos seguir hablando de Profe, Hobbes. ¿Sí, Constanza? yo no estaría de acuerdo en esa pena de muerte porque siento que le daríamos resolver el problema muy corto, sí. Ya, Prefiero perfecto. mantenerlo en una cárcel encerrado toda su vida sufriendo por lo que hizo, a darle Mm, una muerte tan fácil. perfecto. Oye, podríamos nosotros estar hablando de Hobbes todo el año, digamos. De hecho, hay gente que dedica su vida a estudiar a Hobbes. ¿Sí? Hay gente que ha dedicado su vida a estudiar a Hobbes. Es un tipo que escribió mucho. Ahora, para abril se viene un nuevo plan de trabajo, digamos, con 3 semanas de actividades. Y la intención que tengo yo es que ahora, a partir de estas exposiciones, ustedes lean a Hobbes solos y directamente. Entonces, los trabajos que tengo pensado mandarles semana a semana es que lean el capítulo 13, 14 y 15 del Leviatán. Y empezaríamos con eso la próxima semana. Y harían trabajos que tienen que ver con leer ustedes mismos el capítulo 13, 14 y 15 del Leviatán. ¿Qué les parece eso? ¿Les asusta, no les asusta? son largos Eh, los capítulos. Eso ¿Cómo? mismo. No, no, son cortos, son cortos. Unas Entonces cinco no páginas, habría unas problema. cinco páginas. Lo que sí, si fuera en ese caso, usted nos lo podría mandar así como un link para todos leer lo Obvio, sí, mismo. sí, sí. No, sí, esto viene de la próxima semana, ¿ya? O sea, yo planifico el plan de trabajo seguramente esta semana, y lo que ustedes tendrían para la otra semana ya vendría con los links del libro, ¿no? De todas las cosas, ¿sí? Y algunas actividades. Y eso ya sería con nota. Entonces seguiríamos con Hobbes a partir de esta explicación. Creo yo que hay que estudiar bien pocas cosas en vez de estudiar mal muchas cosas. No sé si están de acuerdo con eso o ya le aburre Hobbes. No, yo le daría, seguiría con Hobbes. Ya usted le daría a Hobbes ahí con la No sé espada. los demás.
Díganme las opiniones. También me quedaría con Dice también. Hobbes, estudiar Díganme bien algo. Perfecto, claro. Y a partir de estas clases que hemos tenido, ustedes también tienen material para ir a revisar, digamos, y a revisar siempre nuevamente. ¿Ya? Entonces, con eso finalizaríamos hoy. Recuerden que los días jueves tenemos consultas por Meet. ¿Ya? Yo les voy a mandar nuevamente el link. Tenemos consulta como a las 3 y tanto. ¿Ya? Ustedes tienen un plan de trabajo en donde aparecían estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que legitima el poder del Estado? Eso lo vimos hoy. ¿Tenían los pueblos originarios propiedad legítima sobre las tierras americanas? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Por qué, qué son los derechos naturales? ¿Cuál es la idea de ley natural? ¿Sí? Eso ustedes ya deberían saberlo. Y teníamos acá una actividad con respecto a las páginas 67 y 72 de Iturralde. ¿Ya? La fecha de entrega, eso es mañana. Y vamos a estar ahí en las dudas como a las 3. Les mando el link. ¿Ya? Voy a sacar capturas de la lista. Son libres para retirarse. Que estén muy bien. Cualquier consulta, después estamos ahí por mí. Aprovechen esa instancia de consulta. Chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao. Ailén Villavicencio, Martina Bode, ya se pueden ir. Vamos a dejar entonces de grabar.